Siempre pensé que Emilio y yo éramos la pareja perfecta. Nos conocimos en la universidad, durante una conferencia en Jalapa. Yo estudiaba literatura y él ingeniería civil. Aunque nuestras carreras no tenían mucho en común, nuestra conexión fue inmediata. Recuerdo que durante el descanso, ambos terminamos en la misma mesa de café. Hablamos de todo y de nada al mismo tiempo, pero lo que más me llamó la atención fue cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños. Desde entonces, empezamos a vernos cada vez más. Al principio todo era casual, pero con el tiempo, nuestras salidas se convirtieron en citas. Él me llevaba a recorrer los rincones de la ciudad y yo lo llevaba a los cafés donde podía pasar horas leyendo. Era un equilibrio perfecto. Con el tiempo, nuestra relación se fortaleció. Celebramos nuestras graduaciones juntos, nos apoyamos en los momentos difíciles y hasta nuestras familias se llevaban de maravilla. Era como si todo estuviera destinado a ser. Así pasaron 2 años, y cuando Emilio me propuso matrimonio, no dudé ni un segundo en decir que sí. Mis amigos y familiares estaban igual de emocionados. La boda estaba planeada para el siguiente verano, y todo parecía marchar perfectamente, hasta que todo cambió. La boda estaba programada para el verano. Habíamos elegido una pequeña hacienda en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y con una capilla pintoresca. Todo estaba listo: las invitaciones, los vestidos de las damas e incluso la música. Sin embargo, unas semanas antes de la boda, Emilio empezó a actuar diferente. Al principio pensé que era el estrés. Llegaba tarde del trabajo a verme y parecía distraído, como si tuviera algo en mente que no podía compartir. Una noche, mientras cenábamos, me tomó de la mano y me dijo: «Sofía, no sé qué me pasa. Siento que algo está mal conmigo, pero no sé cómo explicarlo». Lo miré confundida. «¿Cómo que algo está mal?». Le pregunté si había problemas en el trabajo o si tenía dudas sobre la boda, pero él negó todo. Solo decía que tenía una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Los días pasaron y Emilio se fue distanciando aún más. Evitaba nuestras conversaciones sobre la boda y las pocas veces que nos veíamos parecía incómodo, como si estuviera forzándose a estar conmigo. Mis amigas me decían que tal vez estaba nervioso por el compromiso, pero yo sabía que había algo más, y claro que eso me preocupaba. Faltaban 3 meses para la boda, y sentía que se estaba arrepintiendo. Un mes antes de la boda, recibí una llamada de Emilio. Era tarde, casi medianoche, y su voz sonaba apagada. Me dijo que lo sentía, que me amaba pero que no se podía casar conmigo. Al escuchar sus palabras apenas podía respirar. Le pregunté qué estaba pasando, si había algo que había hecho mal o si había alguien más. Su respuesta fue aún más desconcertante. Dijo que no sabía cómo explicarlo, pero que sentía que ya no podía estar conmigo. Al escuchar esas palabras tan difíciles, algo dentro de mí cambió. Le rogué que habláramos en persona, que no podíamos tirar 2 años de relación por una sensación. Pero él solo repetía lo mismo: «Es mejor que lo dejemos aquí». Al día siguiente traté de buscarlo en su casa, pero no quiso verme. Sus padres tampoco entendían su actitud, y sus amigos estaban igual de confundidos que yo. Era como si Emilio hubiera cambiado de un día para otro. Por más que intenté arreglar todo con Emilio, fue imposible. Llamadas, mensajes, incluso intentos de encontrarnos cara a cara. Nada funcionó. Él me evitaba como si fuera una extraña. Recuerdo haber ido a su casa una última vez, con la esperanza de hablar y entender qué había pasado. Su madre me recibió, preocupada. «No sé qué le pasa a Sofía. Está distante con todos. Ni siquiera a mí me cuenta qué tiene». Pero él nunca salió a verme. Desde una ventana en el 2º piso, alcancé a verlo de reojo,
pero giró la cabeza rápidamente, como si incluso cruzar miradas conmigo le doliera. Poco después me enteré de que se había mudado a Monterrey por motivos laborales. Emilio había desaparecido por completo de mi vida, dejando solo un vacío y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Me quedé sola, perdida. Los días se volvieron interminables y las noches estaban llenas de lágrimas. ¿Cómo algo tan sólido y hermoso podía derrumbarse tan rápido? No tenía sentido. Incluso llegué a culparme, preguntándome qué había hecho mal. Mis amigas trataban de animarme, pero la tristeza era como una sombra que no me dejaba avanzar. Pasaron 2 años antes de que pudiera empezar a ponerme de pie de nuevo. Fue un proceso lento, pero un día desperté con la necesidad de cambiar las cosas. Decidí que no podía seguir atada al pasado ni a la ausencia de Emilio. Primero comencé a salir más, tomé clases de yoga, fui a terapia y me obligué a socializar. Incluso me atreví a abrirme a la posibilidad de conocer gente nueva, aunque la idea del amor todavía me asustaba. Fue entonces cuando mis amigas me convencieron de hacer algo diferente, algo que nunca había considerado, un viaje al extranjero. Nos fuimos a España, un destino que siempre había querido visitar pero que nunca había imaginado realizar. Pasear por las calles de Barcelona, recorrer la historia del viejo mundo y sentir la brisa del mar en la Costa del Sol fueron experiencias que me devolvieron la vida. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, respirara aire fresco. Fue durante ese viaje, en una pequeña terraza de un bar en Madrid, donde conocí a Gerardo. Gerardo era diferente a cualquier hombre que había conocido. No tenía la seriedad de Emilio ni su manera meticulosa de ver la vida. Gerardo era espontáneo, lleno de energía y con una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Era originario de Guadalajara, pero llevaba años trabajando en Madrid como diseñador gráfico. Nuestra conversación comenzó de la manera más casual. Yo estaba sola en la barra, esperando a que mis amigas regresaran del sanitario, cuando él se acercó y comentó algo sobre la música que sonaba. Fue una charla ligera, sin pretensiones, pero que rápidamente se transformó en algo más profundo. Me preguntó sobre mi vida, sobre lo que hacía en México, y antes de darme cuenta, me estaba riendo como no lo había hecho en mucho tiempo. Esa noche intercambiamos números. No esperaba nada más que una amistad pasajera, algo que quedaría como un recuerdo bonito de mi viaje. Pero Gerardo no era de los que desaparecían. Al día siguiente me escribió para invitarme a cenar, y aunque al principio dudé, terminé aceptando. Con Gerardo todo fue diferente desde el principio. No había prisas ni presiones. Me hacía sentir cómoda, como si lo conociera de toda la vida. En esas pocas semanas, él me mostró una parte de mí que creía haber perdido. Me sentí amada, valorada y sobre todo feliz. Regresar a México después del viaje fue difícil porque no quería despedirme de él. Sin embargo, mantuvimos contacto. Largas videollamadas y mensajes diarios nos unieron más de lo que esperaba. En cuestión de meses, él hizo planes para visitarme, y cuando lo hizo, fue como si nunca nos hubiéramos separado. Justo cuando sentía que mi vida estaba volviendo a la normalidad y que el pasado finalmente quedaba atrás, algo extraño empezó a suceder. Una tarde, al regresar a casa, encontré una pequeña bolsa de plástico en la puerta. Al principio no le di importancia. Pensé que alguien había dejado su basura por error, por flojera, así que sin más, la levanté y tiré al bote de la basura. Pero en los días siguientes, comenzaron a ocurrir cosas que no podía explicar. Gerardo, quien usualmente me hablaba desde Madrid por videollamada, empezó a comportarse de manera similar a Emilio. Se volvió distante, evitaba hablar conmigo, y cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que tenía mucho trabajo y que por eso se le complicaba comunicarse conmigo. Sin embargo, al paso de unos 6 meses terminamos la relación.
Después de la ruptura con Gerardo, me prometí que esta vez no me dejaría caer. Ya había aprendido que la tristeza podía consumir meses, incluso años, y no estaba dispuesta a perder más tiempo en algo que no podía controlar. Aunque me dolió su partida, lo atribuí a la distancia y a las complicaciones de una relación de lejos. Pasaron algunos meses y con cada día me sentía más fuerte. Volví a enfocarme en mi trabajo y en mi rutina. Fue en ese tiempo que conocí a Sergio. Trabajaba en el área de finanzas de mi empresa y desde que empezó a colaborar en algunos proyectos conmigo, me llamó la atención. Era un hombre amable, atento y con un sentido del humor que podía alegrar incluso el día más pesado. Al principio nuestras interacciones eran estrictamente profesionales, pero poco a poco empezamos a hablar de temas más personales. Después de semanas de conversaciones y miradas cómplices, me invitó a salir. Fue una cena tranquila en un restaurante italiano cerca de la oficina. Hablamos de nuestras vidas, nuestros sueños, y aunque yo todavía tenía algunas dudas sobre abrirme a otra relación, Sergio me hacía sentir segura. Con el tiempo, nuestras salidas se volvieron más frecuentes. Íbamos al cine y compartíamos largos paseos por el parque. Todo parecía ir bien. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que esta relación tenía el potencial de ser algo duradero. Al cabo de 4 meses, Sergio empezó a comportarse de manera extraña. Dejaba de responder mis mensajes, cancelaba planes a último minuto y cuando estábamos juntos, parecía distraído. Al principio pensé que quizá estaba estresado por el trabajo, pero algo en su actitud no cuadraba. Un día, mientras revisaba algunos documentos en la oficina, escuché un comentario de una compañera. Sin darse cuenta de que yo estaba cerca, le decía a otra colega que Sergio me estaba engañando con Laura, una secretaria de control de calidad. Sentí un escalofrío recorrerme. Laura era una compañera de otra área con la que Sergio había empezado a trabajar recientemente. Intenté convencerme de que era solo un rumor, pero mi intuición me decía otra cosa. Esa misma noche lo confronté. Sergio trató de negarlo al principio, pero finalmente admitió que había estado viéndose con Laura. No sé cómo pasó, Sofía. Estoy confundido. Sus palabras me rompieron. Había puesto mi confianza en él. Había dejado que se acercara a mí después de tantas decepciones. Y al final, había traicionado todo lo que habíamos construido. Terminé la relación esa misma noche. Después de lo de Sergio, comencé a cuestionarme muchas cosas. Había llegado a los 30 años y todavía no tenía una relación seria, ni estabilidad emocional en este aspecto de mi vida. A veces me preguntaba si el problema era yo. Quizá mis expectativas eran demasiado altas, o tal vez el amor no estaba destinado para mí. Sin embargo, lo que más me inquietaba era esa sensación persistente de que algo más estaba sucediendo. No podía ignorar el patrón. Cada vez que intentaba construir algo con alguien, las cosas terminaban de manera abrupta y dolorosa. Parecía como si una fuerza invisible se empeñara en sabotear mi felicidad. Mis amigas trataban de animarme, diciéndome que el amor llegaría cuando menos lo esperara. Fue entonces que mi madre me dijo que tal vez yo tenía un trabajo de brujería, porque no era normal que todos los hombres que han estado conmigo de la nada se alejaran. Así que me dijo que me llevaría a curar con alguien y que si era necesario nos iríamos a Catemaco. Si bien estaba como a 5 horas de nuestra ciudad, valía la pena ir. Al día siguiente me reporté enferma, así que mi madre y yo muy temprano nos subimos al coche y emprendimos el viaje. El camino fue largo, pero el paisaje era hermoso. Conforme nos acercábamos a Catemaco, el aire parecía más pesado, como si el lugar tuviera una energía diferente. Mi madre ya tenía el contacto de un brujo que nos recomendaron. Era un hombre mayor y con amplia experiencia en quitar trabajos de brujería negra, ya que según supimos, él se dedicaba a hacer ese tipo de trabajos antes
pero por cuestiones del destino, decidió jamás volver a hacerlos. Ahora se dedica únicamente a curar. Nos recibió en su pequeña casa, decorada con figuras de santos, veladoras y ramas secas, colgadas en las paredes. Al llegar nos recibió con amabilidad y me pidió que le contara lo que me estaba sucediendo y del por qué necesitaba de su ayuda. Le conté mi historia, mis relaciones fallidas, la manera en que los hombres se alejaban inexplicablemente y cómo siempre terminaba sintiéndome sola. El brujo me escuchó en silencio y cuando por fin terminé, me dijo que eso no era casualidad, que alguien me había hecho un trabajo de brujería para que no fuera feliz, para que yo siempre estuviera sola. Nos explicó que este tipo de trabajos solían hacerse por envidia o resentimiento. Podía ser alguien que no quería verme feliz o que deseaba destruir cualquier relación que intentara formar. La idea me heló la sangre, pero no podía descartar que hubiera algo de verdad en ello. El brujo sugirió un ritual de limpieza y protección para eliminar las malas energías, y en el proceso me diría quién fue la persona quien me hizo aquel trabajo tan potente. Esa misma noche, en un cuarto iluminado solo por veladoras, el brujo inició el ritual. Alrededor de mí colocó un círculo de sal y agua bendita. Cada movimiento parecía calculado, preciso. Se notaba que el Señor sabía su trabajo. En un momento, roció mi cuerpo con un líquido que tenía un aroma fuerte, como a hierbas y aguardiente. Sentí un calor intenso recorrerme, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Cuando el ritual terminó, el brujo apagó las veladoras una por una y me dijo que me sentiría mejor, que el daño fue muy fuerte y que aunque limpió gran parte de la energía negativa, tendría que realizar algunos rituales adicionales para afianzar este trabajo. Me explicó que necesitaría mantener una rutina de protección, encender una vela blanca cada noche durante 7 días, rezar ciertas oraciones específicas y llevar siempre conmigo un amuleto de protección que él mismo había preparado. Solo así me aseguraría de que esa energía oscura no volviera a acecharme. No obstante, lo que me dijo después me dejó completamente consternada. Me dijo que me diría quién fue la persona que mandó a hacer el trabajo de brujería. Sentí que mi respiración se detenía. Había estado tan concentrada en limpiar mi vida de esta energía que no me había detenido a pensar en quién podría haber sido capaz de hacer algo tan malicioso. Me dijo que la persona que lo hizo fue la exnovia de Emilio, mi prometido. Ella jamás lo olvidó, y cuando Emilio me eligió, despertó en ella un rencor profundo, tanto hacia él como hacia mí. No quería que él fuera feliz conmigo, y usó brujería para que él se alejara, pero que el daño no solo fue en esa relación, donde Emilio se alejara, sino en todas mis demás relaciones. Por eso ninguna pareja se quedaba conmigo mucho tiempo. Sus palabras me golpearon como una tormenta. Todo empezó a tener sentido. La manera abrupta en que Emilio terminó conmigo, cómo Gerardo y Sergio parecían alejarse de mí sin razón aparente, la sensación de soledad y bloqueo que había cargado durante años. Me dijo que para que yo pudiera verificar que lo que me acababa de decir era cierto, que buscara información acerca de Emilio, y vería que él estaba casado con su expareja, que a simple vista serían una familia normal, pero en su interior sería una relación vacía, porque él me amaba a mí, pero ella se metió en nuestro noviazgo, así que ahora viven en un matrimonio vacío, sin un amor verdadero. Salí de la casa del brujo sintiéndome ligera, como si una parte de mí hubiera sido liberada. Sin embargo, su revelación no me dejó tranquila. No podía sacar de mi mente lo que me había dicho sobre Emilio y su exnovia. Esa misma noche, después de encender mi vela blanca como el brujo me había indicado, tomé mi teléfono y busqué en redes sociales. Encontrar a Emilio no fue difícil. Al poco tiempo, encontré su perfil. Y ahí estaba ella,
la misma mujer que alguna vez había escuchado mencionar como su exnovia. Había fotos de su boda. Él sonreía, pero algo en su mirada me pareció apagado, distante. Ella, por otro lado, parecía radiante, como si hubiera ganado una batalla que nadie más sabía que había librado. Seguí mirando las fotos, pero mientras más veía, más claro se volvía algo. Esas imágenes no mostraban la felicidad que yo recordaba en Emilio cuando estábamos juntos. Parecía forzado. Decidí llamarle a una amiga cercana, la cual también conocía a Emilio, y sabía que de alguna manera ella tendría alguna información. Ella me contó que efectivamente, al año de terminar nuestro compromiso, se casó con su ex porque ella se embarazó, que tienen en la actualidad 2 hijos. Sin embargo, contaban las malas lenguas, que se llegaron a separar en un par de ocasiones porque él la abandonaba, pero al poco tiempo regresaba a su casa. Cuando colgué, honestamente no sentí rencor hacia Emilio ni hacia su esposa. En lugar de eso, sentí compasión. Ella había intentado retenerlo con medios que no eran naturales, y él, quizás sin saberlo, estaba atrapado en una relación que no era auténtica. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Ahora podía cerrar ese capítulo por completo y enfocarme en construir mi vida desde la libertad, sin las cadenas del pasado. Decidí seguir al pie de la letra las indicaciones del brujo. Realicé los rituales de protección durante 7 días y uso el amuleto cotidianamente hasta el día de hoy. Actualmente tengo 36 años. He tenido varias relaciones, pero no como la que tuve con Emilio, y es por eso que no he dado el sí en el altar. Sin embargo, tengo fe de que mi vida amorosa mejorará. Encontré hace unos 6 meses a una persona acá en mi ciudad que hace brujería blanca, y ella me ha estado ayudando a abrir mi camino y a tener más fe. Yo sé que sigo soltera por brujería, pero no me siento derrotada. Hay alguien especial para cada uno, y sé que tarde o temprano lo voy a encontrar. Quiero aprovechar para enviar saludos a Juan Manuel Sansón, a Francisco Facio, a Elliot y Nancy por su cumpleaños. Si te ha agradado la historia, suscríbete y compártela. Y si te animas, déjame un comentario. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?